El proceso de socialización es la manera en que los miembros de una colectividad aprenden los modelos culturales de su propia sociedad, los asimila, los convierte en sus propias reglas personales de vida y de esta manera se va formando, digamos, la personalidad social del individuo, más allá de la personalidad, valga la redundancia, propia, sino la personalidad dentro de la cultura, como ya mencioné anteriormente, las diferencias culturales que pueden variar en función de nación, provincia, estado, colonia, barrio, familia. O sea, dos familias vecinas de un, digamos, casa cruzando la calle una con otra, pueden ser iguales culturalmente, en términos sociales, de su medio ambiente, pero pueden ser totalmente diferentes en su cultura familiar. O sea, un poco el estilo de vida, formas de comer, vestirse, forma de hablar, etcétera, siempre en el marco de lo general. Según Durkheim, los hechos sociales son exteriores al individuo, es decir, que cada individuo es totalmente individual, o sea, es propio en sí mismo, ¿no? El hecho social, el modo de actuar, pensar, sentir, exteriores al individuo, posee un poder de coerción en virtud del cual se le imponen, es decir, mira, las cosas son de esta manera. Aquí la gente se viste de esta manera, habla de esta manera. O sea, no es mejor decir, por ejemplo, ¿no? Lluvia que lluvia. O, o sea, es igual dentro del contexto social de cada uno. Va a sonar diferente cuando el individuo se encuentra en una sociedad que se expresa diferente en ese sentido. O sea, no cambia el sentido original de la palabra, aunque a veces sí, eh, pero se aprende colectivamente, ¿no? Después va a depender de cada uno, o sea, lo mismo que un trabajo misionero se va a acostumbrar a hablar de otra manera, o a comer de otra manera, a sentarse de otra manera, a vivir de otra manera conforme al grupo que pretende alcanzar, o por lo menos fuera del marco de lo misionero es que uno pretende integrarse a determinado grupo social. Por ejemplo, aquí en esta parte del mundo donde vivimos, donde están casi todas las nacionalidades del mundo, según un estudio reciente, por ejemplo, en Estados Unidos se hablan 209 lenguas de los 220 países que hay. Entonces prácticamente el mundo está aquí. Sin embargo, hay una cultura que puede ser propia del origen de cada uno y hay una cultura, digamos, globalizada en el estilo de vida local. La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por medio de las pautas de comportamiento más comunes, es decir, el funcionamiento básico para que la sociedad se mantenga, se sostenga, si no vienen las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, diferentes nombres a un producto. Por ejemplo, vas a la verdulería y pides un choclo, ¿no? En México. ¿Y qué es eso? No, un elote. Entonces, pero es lo mismo. O sea, cambia el nombre por una cuestión cultural, pero es el mismo producto. Entonces uno trata de integrarse. Yo no voy a ir aquí a pedir un choclo, más bien voy a pedir elotes. Entonces se trata de integrarse en el... Esto es solo un ejemplo, o sea, hay infinidad de cosas. O sea, es una vida que puede ocupar, poder comprender todo. De hecho, uno se puede integrar a una sociedad como siendo extranjero, pero eso no quiere decir que sepas todo. Probablemente la mayoría de las cosas las ignoramos. Entonces, la finalidad, según Durkheim, la finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen.
No estamos hablando a su imagen, estamos hablando a la imagen colectiva de la ciudad, de la comunidad. El individuo es un producto de la sociedad. Es decir, que nace acá, habla como se habla aquí, come como se come aquí, se viste como se viste aquí, busca trabajo como se busca aquí. Todo lo hace como aquí, porque nació aquí. Entonces, o puede llegar de pequeño e integrarse, puede ser bicultural, tener la cultura de su familia de origen y a su vez tener la cultura local, porque la va a necesitar y aparte pues se está formando como individuo, como persona, se está formando dentro de esta sociedad. Según Weber, la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos. O sea que la acción social es toda acción orientada en un sentido el cual está referido a las acciones de otros. Es decir, que la acción social va a influenciar en el resultado o estilo de vida que las demás personas tengan conforme a cómo esa acción social se lleve a la práctica. Las relaciones sociales son acciones sociales recíprocas. O sea, uno cuando se sienta o está platicando con otras personas, hablando con otras personas, no es un monólogo, es un diálogo. O sea que hay una interacción en la información. ¿Te gustó el partido? No, no me gustó. O sí me gustó. Entonces siempre hay una interacción. La sociedad son los sujetos actuantes en la interacción. O sea, los que... es un concepto complicado porque si la sociedad son los sujetos actuantes en la interacción y hay inmigrantes que tienen dificultades con la lengua, el idioma, podrían estar como marginados, automarginados de la interacción en cuanto a la sociedad. Según Berger y Lachmann, las realidades sociales varían a través del tiempo y espacio, pero es necesario dualizar un hecho común de todas las realidades. La realidad es todo fenómeno que es independiente de la voluntad del individuo. Se propusieron demostrar la posición de Durkheim, que sea factible, ¿no? Y la de Weber, complejo de significados objetivos. Sobre la sociedad pueden completarse en una teoría amplia de la acción social sin perder la lógica interna. Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una internalización de un modo de ser, sentir y pensar. Es decir, de que a través de las instituciones se ve reflejado o manifestado la identidad de la propia comunidad donde está integrada la persona o integrándose, o sea, a través de, digamos, de los mecanismos de culturización, de educación, de participación social, formacional, vocacional, policial, militar, política, todo eso, las instituciones necesita tener una identidad la persona en función de poder asimilar todo eso, o sea, sentirse parte de la sociedad. Si no solamente es un espectador. Y vuelvo al tema de la complejidad de las migraciones, ¿no? La internalización es el proceso por el cual el individuo aprende de una porción del mundo objetivo. Se denomina socialización. Es internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva que le rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se convierte en miembro de una sociedad.
Una cosa es que una persona llegue a hablar el idioma local cuando proviene de otro contexto, y otra cosa es de que se haya formado su mente bajo los parámetros de esa lengua. Es decir, una cosa es aprendido, digamos, por necesidad, y otra cosa es aprendido por naturalidad. Entonces, eso requiere, cuando no es natural, la lengua requiere un mayor esfuerzo. Por eso se considera, según los especialistas, consideran de que los niños en los primeros 6 años de vida es cuando tienen más facilidad para poder aprender los idiomas, incluso más de uno. Algunos dicen que puede aprender hasta 3 o 5 idiomas. Los agentes de socialización. Existen diversos agentes de socialización que juegan un papel de mayor o menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición dentro de la estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de socialización deviene también más complejo y debe necesariamente y simultáneamente cumplir las funciones para homogeneizar, mezclar todo con una masa que sea uniforme y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos y contextos subculturales que tienen que desempeñarse. Esto, si nos permite usar una figura, es si eres aficionado a la cocina y preparas una masa para hacer una pasta, pan, lo que sea, y ya la dejaste reposar la masa y se siente como bien amalgamada, que está toda unida, no tiene partes ásperas, ¿no?, de la harina. Pero si tú le echas harina encima o sobre la mesa, no pega enseguida, es difícil que entre a formar parte con la misma textura, sino que solo la cubre, la va emblanqueciendo, pero la tapa nada más. Eso sucede cuando no hay una integración. Una va a tapar a la otra. Entonces, el trabajo de la sociabilización es precisamente integrar a toda la masa humana para que todas estén parejo y que la sociedad como grupo pueda desarrollarse y funcionar como se espera que así sea, ¿no? Para el niño recién nacido, su inmediato grupo familiar es el agente de socialización, pero este pronto se amplía a otros grupos, el barrio, la escuela. En ciertos casos la parroquia son importantes agentes de socialización para los niños. Otros medios son, varían conforme al núcleo de vida que este niño como familia vaya a llevar, ¿no? Todos los grupos y asociaciones de adultos en los negocios y profesionales, en la política, en la religión, influyen continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. Los grupos y organizaciones formales pueden ser formales o informales. Los formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. En cambio, los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a la necesidad del contacto social.
Por ejemplo, en un evento comunitario se encuentran equipos de diferentes disciplinas deportivas. Unos juegan al fútbol soccer y otros juegan al fútbol americano tipo rugby, una cosa así. Eh, Pueden hablar entre ellos como amigos, pero tal vez técnicamente o en el lenguaje que cada uno use en su propia actividad específica, la deportiva, no tengan el mismo lenguaje. Pueden tener el mismo idioma como personas, nacieron del mismo lugar, todo eso, pero no hablan el mismo lenguaje. Son grupos de alguna manera informales. O sea, informales en el sentido de que se fueron uniendo por un propósito en común. En cambio, los grupos formales fueron creados específicamente para un fin determinado, pero que está dentro del contexto social. Las razones más importantes para que las personas formen grupos son la seguridad. Al unirse a un grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar a solas. Se sienten más fuertes, tienen menos dudas personales y resisten mejor las amenazas cuando pertenecen a un grupo. El estatus. Entrar en un grupo que los demás consideren importante confiere a los miembros reconocimiento y también una posición. La autoestima. Los grupos infunden en las personas sentimientos de valía, es decir, además de comunicar una posición a los foráneos, pertenecer a un grupo también fomenta la sensación de volver a los propios integrantes. La afiliación. Los grupos satisfacen necesidades sociales. A las personas les gusta el trato frecuente que se prestan en los grupos. Y para muchas personas estos intercambios en el trabajo es el principal motivo de satisfacción y la necesidad de afiliación. El poder. La acción de un grupo consiste a menudo lo que no puede el individuo solo. Hay una fuerza en la suma, el conjunto de personas. La consecución de metas. Hay ocasiones en las que se requiere más de una persona para realizar una tarea. Cuando hace falta reunir dotes, conocimiento, fuerza para terminar el trabajo, en tales casos la administración recurre a un grupo formal. Clases de grupos. A. Grupo. Dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. B. Grupo formal. Grupo designado de trabajo definido por la estructura de la organización. C. Grupo informal. Grupo que no está estructurado formalmente ni está determinado por la organización. Aparece en respuesta a la necesidad de contacto social. Las clases de grupos continuamos, grupo de mando, que es un compuesto por individuos que reportan a determinado gerente o superior, es decir, están bajo autoridad. Grupos de tarea, quienes trabajan juntos para completar una tarea. Grupos de intereses, también quienes trabajan juntos para alcanzar determinado objetivo que concierne a todos. Grupo de amigos, personas que se reúnen porque tienen una o más características en común. También, la desviación y control social. La vida social humana está gobernada por normas o reglas. Nuestras actividades desembocarían en un caos si no nos atenemos a las reglas que definen cierto tipo de comportamiento como apropiados o determinados contextos y otros como inapropiados. El estudio de la desviación es una compleja área de análisis porque existen tantos grupos o tipos de violaciones de las reglas como normas y valores sociales. Considerando que las normas varían de una cultura a otra, así como entre las diferentes subculturas de una misma sociedad, lo que considera normal en un contexto dado se concibe como desviado en otro, ¿no? Por ejemplo, muchos países de Latinoamérica después de la comida, el almuerzo, se acostumbra a comer fruta. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos angloparlantes comen la fruta antes de la comida. Entonces puede llegar alguien
de nuestros países y decir, mira, no, estos tan locos comen la fruta antes, y ellos pueden estar pensando lo mismo de nosotros, ¿no? O sea, es una cuestión de interpretación, pues, y cada uno puede tener su justificación. O sea, no, se come después porque es así, así, tal cosa. Y otro puede decir, no, se come antes porque es así, tal cosa. O sea, no vamos a hacer química de esto tampoco, no se trata. Estoy hablando de lo que se puede interpretar normal para uno, puede que no lo sea para otro. Y puede que los dos sean normales, en su propio contexto cada uno. O sea que no nos toca a nosotros reírnos de la cultura del otro. Tal vez el loquito sea yo y no el otro, no sé. Entonces, desviación y control social. Se entiende por desviación la no conformidad a una norma o serie de normas dadas que son aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o sociedad. Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Todos transgredimos en alguna circunstancia normas de comportamiento generalmente aceptadas. Se diferencia del delito, que este consiste en la transgresión de las leyes, no de las normas. Desviación y control social. Continuamos. Desviación es lo que la gente entiende o define como tal a la vista de que alguien está violando o transgrediendo una norma cultural. Las normas guían prácticamente todo el rango de actividades humanas de manera que el concepto de la desviación cubre un espectro igualmente amplio. El control social es una forma de presión social informal y difusa que tiene como objetivo evitar la conducta desviada. Aquí interviene lo que se denomina el sistema jurídico y penal. El sistema jurídico y penal es el conjunto de instituciones policiales y judiciales y penitenciarias que se pone en funcionamiento cuando se produce una violación de la ley. Se puede observar desde tres perspectivas. Análisis funcionalista. En todas las sociedades existen formas de desviación, aunque lo que define como tal varía de sociedad a sociedad. La desviación y la respuesta social que provoca contribuyen a consolidar el sustrato moral de la sociedad. La desviación puede también conducir a un cambio social. Es decir, me trae a la memoria cuando Isaías, capítulo 5, verso 20, cuando dice que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Por ejemplo, hoy, los que nos tocó vivir en este tiempo de la historia del mundo, encontramos que hoy en día dicen bueno a muchísimas cosas, algunas que serían casi innombrables, o ya por el solo hecho de nombrarlas ahora ya sería juzgado como malo. Cuando ciertas actividades o creencias actuales que son aberrantes, realmente aberrantes para la voluntad de Dios, para nuestra fe, para nuestras creencias, hoy son normales y te miran mal si no lo tomas como normal. Por eso repito Isaías 5:20, que él está profetizando, ¿no?, que van a llegar tiempos que a lo malo dirán bueno y a lo bueno dirán malo. El análisis interaccionista no existe ningún comportamiento o actitud que sea desviado por definición. La desviación siempre viene definida por la reacción de los demás. Y esas reacciones varían mucho de una sociedad a otra. La etiqueta o estigma que se imputa al que presenta una conducta desviada puede empujar a la reiteración de este tipo de conducta. El análisis del conflicto. Las leyes y las normas sociales reflejan los intereses de las clases más favorecidas de la sociedad. Por lo general, son personas que amenazan el orden social las que suelen ser clasificadas como desviadas.
Entonces, la probabilidad de que se considere como delito los daños que los más privilegiados producen es menor que si el daño es ocasionado por los menos privilegiados. El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos, el control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias. Entre los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, la jerarquía, los medios de represión, la indoctrinación, es decir, la modificación del pensamiento a través de los medios de comunicación y propaganda. Los comportamientos generales aceptados y los usos y costumbres, el sistema informal que puede incluir prejuicios, que tienen que ver con lo cultural, pero no son reglas establecidas culturalmente, pero hasta ahí. Y leyes, que es el sistema formal que incluye las sanciones. Hasta aquí, y llegamos hasta aquí esta parte del video y continuamos después en la siguiente parte, que será el capítulo 3.